Lo que nadie te contó sobre Ana María Polo y Vivian González. La verdad oculta detrás de los reflectores. ¿Una relación secreta? En este video te revelamos los detalles más impactantes de un amor prohibido que estuvo a punto de destruir dos mundos. Prepárate para descubrir lo que nunca imaginaste sobre estas dos figuras públicas y cómo su historia podría cambiarlo todo. No te lo pierdas. Lo que vas a ver te dejará sin palabras. En el apogeo de su carrera, Ana María Polo era una mujer cuya vida estaba dividida entre el fulgor de los reflectores y el control de una rutina cuidadosamente organizada. Su programa, Caso Cerrado, la había convertido en una figura emblemática de la televisión hispana. Su relación con Marlene Key, más que un romance, era una sociedad en la que el trabajo y la vida personal se entrelazaban de manera inseparable. Aunque compartían una historia de apoyo mutuo y compañerismo, los años habían desgastado la conexión emocional que una vez las unió. Las largas horas de trabajo y la presión constante de mantenerse relevante habían erosionado la intimidad que las definía. En medio de este escenario, llegó la noche que cambiaría todo. Ana fue invitada a un evento benéfico en Miami, una gala que reunía a lo más destacado del mundo de los medios y la justicia social, dos de sus grandes pasiones. La noche transcurría entre discursos motivadores y conversaciones superficiales con figuras influyentes. Todo parecía rutinario, hasta que sus ojos se encontraron con los de una mujer que irradiaba una energía magnética. Vivian González, una periodista con una trayectoria destacada, estaba en la gala como panelista. Era una mujer segura de sí misma, con una elegancia discreta y una mirada que parecía penetrar más allá de las máscaras sociales. Ana la había visto antes, en entrevistas y programas de noticias, pero nunca había tenido la oportunidad de interactuar con ella personalmente. Algo en la forma en que Vivian se movía, tranquila pero firme, despertó una curiosidad que Ana no pudo ignorar. Durante el evento, un conocido mutuo las presentó. El saludo fue breve, pero la conexión inmediata. Vivian mostró interés genuino en el trabajo de Ana, y ésta, acostumbrada a halagos superficiales, se sorprendió al encontrar en Vivian una interlocutora que parecía comprender la profundidad de sus ideales. La conversación inicial, aunque breve, dejó una impresión imborrable en ambas. Ana regresó a casa esa noche pensando en la periodista. Había algo en ella que rompía con la monotonía de su vida. En medio de sus pensamientos, Marlene le preguntó cómo había sido la gala. Ana respondió con frases vagas, sin mencionar a Vivian. No entendía por qué sentía la necesidad de omitir ese detalle, pero algo dentro de ella le decía que aquella conexión, por fugaz que hubiese sido, debía mantenerse en privado. Con el tiempo, los caminos de Ana y Vivian continuaron cruzándose. Coincidieron en otros eventos, reuniones y paneles donde sus respectivas carreras las llevaban. Cada encuentro era un recordatorio de la chispa que había surgido entre ellas. Aunque Ana intentaba convencerse de que era una admiración profesional, comenzó a buscar excusas para acercarse a Vivian, para estar en su órbita, aunque fuese por unos minutos. En uno de esos eventos, una conversación casual sobre derechos humanos se transformó en un intercambio más personal. Vivian habló sobre los sacrificios que había hecho por su carrera, y Ana sintió que por primera vez alguien entendía la soledad que acompañaba al éxito. Fue un momento breve, casi imperceptible para quienes las rodeaban, pero para ellas significó mucho más. Ana no podía negar lo que estaba sintiendo, pero tampoco podía aceptar lo que eso significaba. Su relación con Marlene, aunque tambaleante, era parte esencial de su vida. Había un sentido de lealtad y gratitud que la mantenía atada, incluso cuando las emociones que una vez la unieron a su pareja parecían haberse desvanecido. Vivian, por su parte, también sentía el peso de esa conexión. No era del todo ajena a la situación de Ana, pero evitaba profundizar en ello. Sin embargo, cada vez que se cruzaban, la tensión entre ambas se volvía más evidente. Las miradas prolongadas, los gestos sutiles
y la forma en que sus conversaciones siempre terminaban desviándose hacia temas más personales eran indicios de algo que ninguna de las dos estaba lista para admitir. El momento decisivo llegó en una gala más pequeña y menos formal. Ana y Vivian terminaron sentadas juntas en una mesa apartada del bullicio principal. Por primera vez pudieron hablar sin interrupciones, sin el ruido de otros que las distrajera. Ana, generalmente reservada, se encontró abriéndose sobre aspectos de su vida que rara vez compartía. Vivian escuchaba con atención, ofreciéndole un espacio seguro que Ana no había sentido en mucho tiempo. Cuando la noche llegó a su fin, ambas sabían que algo había cambiado. Aunque ninguna lo expresó en palabras, el vínculo que compartían ya no podía ser ignorado. Ana regresó a casa sintiéndose dividida entre el deseo de explorar lo que sentía por Vivian y la realidad de su vida con Marlene. Esa noche, mientras Marlene dormía a su lado, Ana se quedó mirando al techo, incapaz de conciliar el sueño. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable, atrapada entre lo que era correcto y lo que su corazón comenzaba a desear. En el fondo, sabía que el camino que había comenzado a recorrer con Vivian sería uno lleno de riesgos, pero también de una emoción que hacía años no experimentaba. La semilla de un amor prohibido había sido plantada, y aunque ambas intentaron resistirse, el destino parecía decidido a unirlas de maneras que ni siquiera ellas podían prever. Los días que siguieron a la gala en la que Ana y Vivian se conocieron fueron una mezcla de tensión contenida y anticipación silenciosa. Aunque ambas trataron de seguir con sus rutinas diarias, la sensación de haber compartido algo especial seguía rondando en sus mentes, persistente como una melodía que no podía ser olvidada. Ana, acostumbrada a tener el control absoluto de su vida, comenzó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Sus pensamientos se deslizaban sin querer hacia Vivian, y el hecho de que ella misma no pudiera explicarlo la molestaba más de lo que imaginaba. Por su parte, Vivian también sentía el magnetismo que emanaba de Ana. A pesar de su experiencia profesional y su capacidad para manejar situaciones tensas con frialdad, Ana era diferente. Había algo en su presencia que la atraía, algo más allá de la figura pública y el poder que irradiaba. Aunque intentó ignorarlo, Vivian sabía que había algo en ella que despertaba una fascinación peligrosa. Poco a poco, comenzaron a encontrarse en más eventos, casi como si el destino las empujara una y otra vez al mismo lugar. A veces sus encuentros eran breves, otros más largos, pero siempre cargados de una energía palpable. La conversación, en sus primeros encuentros, siempre giraba en torno a temas profesionales, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaba a haber una sutileza en la manera en que se tocaban, en cómo se miraban. A veces, Ana percibía la mirada de Vivian fija en ella, y una extraña sensación de incomodidad se apoderaba de su pecho. No sabía si debía alejarse o acercarse más. Fue en uno de esos eventos, una conferencia sobre derechos humanos, donde las cosas dieron un giro inesperado. Vivian había sido invitada como ponente, y Ana, como parte de la organización, se encontraba allí para moderar algunas de las discusiones. Al principio, sus interacciones fueron formales, casi académicas, pero mientras avanzaba la tarde, el espacio se fue estrechando. Durante una pausa, mientras todos tomaban un café, Ana y Vivian se encontraron en un rincón apartado, lejos de los demás. El momento estaba cargado de una sensación de complicidad que no podía explicarse. Vivian comenzó a hablar de su experiencia personal en el periodismo, de las luchas que había enfrentado para conseguir un lugar en un campo dominado por hombres y cómo, a veces, sentía que se había perdido a sí misma en el proceso. Ana, por su parte, compartió la presión constante de estar en el ojo público, de ser un símbolo de justicia y defensa, mientras en su vida personal todo parecía desmoronarse. Hablar de sus vidas fuera de los escenarios era algo que ninguna de las dos había hecho antes, pero la confianza que surgió entre ellas en esos momentos fue profunda y auténtica. De repente, Ana sintió una necesidad apremiante de tocar la mano de Vivian. No fue un acto premeditado, sino una reacción instintiva,
como si su cuerpo respondiera a una emoción que no había podido procesar antes. Vivian, sorprendida por el gesto, no retiró la mano. El contacto fue breve, pero suficiente para encender una chispa que ambas reconocieron en ese instante. Ninguna de las dos mencionó lo sucedido, pero el aire a su alrededor se cargó de un peso palpable, un reconocimiento silencioso de lo que comenzaba a gestarse entre ellas. Esa noche, Ana regresó a su casa con la mente agitada, la cabeza llena de pensamientos y emociones contradictorias. Marlene estaba allí, esperándola como siempre, pero Ana ya no podía ignorar lo que había sucedido en su interior. Aunque intentó seguir con su vida normal, la sensación de que algo había cambiado era inevitable. Las noches pasaban y las conversaciones con Vivian comenzaron a volverse más frecuentes, más personales, hasta el punto en que Ana sentía que, aunque estaba compartiendo parte de su alma, no estaba dispuesta a admitirlo. Había algo en Vivian que la hacía sentirse viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Por su parte, Vivian también comenzó a notar que algo había cambiado en ella. Cada vez que pensaba en Ana, sentía una mezcla de emoción y miedo. No quería que aquello que compartían se convirtiera en algo prohibido o dañino, pero la atracción era innegable. Había algo en Ana que la hacía sentirse vulnerable, como si toda su fuerza y coraje se desvanecieran frente a esa presencia tan intensa. Sin embargo, a pesar de la conexión, Vivian sabía que no podía dejarse llevar por sus sentimientos. Había un precio demasiado alto por pagar si se dejaba arrastrar por la intensidad de lo que sentía. Además, Marlene, la pareja de Ana, siempre estaba presente en la ecuación. El espacio entre ellas creció, pero también se volvió más tenso. Cada encuentro estaba cargado de una mezcla de deseo reprimido y la conciencia de que lo que estaban viviendo no podía seguir siendo ignorado. A pesar de las excusas y las justificaciones que ambas se daban, no podían evitar la atracción que las unía. En uno de esos encuentros furtivos, después de una conferencia sobre derechos de autor, Ana y Vivian se encontraron nuevamente. Esta vez, en un lugar más aislado, lejos de la mirada curiosa de los asistentes. Sin palabras, Ana se acercó lentamente, casi como si fuera un acto predestinado. Vivian la observó, sabiendo lo que se avecinaba, y antes de que pudiera detenerse, sus labios se encontraron en un beso breve, pero cargado de toda la emoción que habían acumulado durante semanas. Cuando se separaron, ambas sabían que las cosas ya no serían iguales, no podían volver atrás, pero no estaban listas para enfrentar las consecuencias de lo que acababan de hacer. Y así, mientras la relación entre ellas florecía en secreto, Ana se enfrentaba a una batalla interna, atrapada entre lo que sentía por Vivian y su lealtad a Marlene. El dilema, sin embargo, había tomado un giro irreversible. La pasión y el miedo se entrelazaban, mientras ambas intentaban seguir adelante, sabiendo que todo estaba por cambiar. La relación secreta entre Ana y Vivian continuaba desarrollándose en las sombras, un delicado juego de miradas, sonrisas furtivas y palabras susurradas, todo cuidadosamente escondido de los ojos de los demás. Mientras tanto, la vida pública de Ana seguía adelante sin que nadie sospechara de la creciente conexión entre ella y Vivian. Marlene, sin embargo, había comenzado a notar los pequeños cambios en Ana. La levedad con que evitaba ciertas preguntas, las distancias que empezaban a surgir en su convivencia, la manera en que se cerraba más en sí misma. Aunque Marlene intentaba no mostrarlo, la desconfianza comenzó a germinar en su corazón. Sabía que algo estaba ocurriendo, pero no podía precisar qué. El despertar de la verdad comenzó una tarde de verano, una tarde que Ana nunca olvidaría. Mientras regresaba de una conferencia en Nueva York, Marlene se encontró con algo que la hizo temblar. Era un correo electrónico enviado desde la cuenta personal de Ana, un mensaje que no había sido borrado y que, aunque nada explícito decía, contenía suficientes palabras y gestos que sugerían algo más profundo de lo que Ana estaba dispuesta a admitir. El correo, aunque no revelaba de manera abierta la relación con Vivian, contenía términos cariñosos y la promesa de verse en breve. Marlene, al leerlo, sintió cómo su corazón se hundía en su pecho.
Aquel descubrimiento la dejó desbordada de emociones. Su primera reacción fue la incredulidad, seguida de un torbellino de rabia y dolor. Se preguntó por qué Ana había hecho esto, por qué había ocultado una parte tan fundamental de su vida. Pero, más allá del dolor, algo dentro de ella sabía que debía enfrentarlo. No podía seguir ignorando lo que ya era evidente. A partir de ese momento, Marlene comenzó a espiar. No con la intención de invadir la privacidad de Ana, sino con el doloroso propósito de entender hasta qué punto había llegado la relación entre su pareja y Vivian. De manera cuidadosa y con una ansiedad creciente, Marlene comenzó a seguir a Ana a escondidas, buscando las respuestas que no se atrevían a preguntar. El día que todo se reveló ocurrió en una tarde gris, tan marcada por la tristeza como por la inevitable confrontación. Ana había estado en una reunión importante, y Marlene, sabiendo que esa tarde Ana estaría libre, decidió seguirla. La vio salir de la oficina y dirigirse a un pequeño café apartado, uno que nunca habían visitado juntas. Desde la ventana de su coche, observó cómo Ana entraba y minutos después, Vivian apareció en la entrada. La situación era clara. No necesitaba más pruebas. Marlene se quedó allí, inmóvil, mirando desde la distancia. No pudo ver con claridad lo que ocurría en el interior del café, pero lo que sí vio fue suficiente para comprender que su relación con Ana había cambiado para siempre. Las dos mujeres entraron juntas, sentándose en una mesa apartada, cerca de la ventana. No había necesidad de gestos ostentosos ni de palabras altisonantes. El simple hecho de que estuvieran juntas en ese lugar significaba algo mucho más grande que cualquier conversación. Fue allí, observando desde su auto, donde Marlene hizo la decisión que marcaría el fin de una etapa en su vida. Ya no podría seguir ignorando lo que estaba sucediendo entre Ana y Vivian. La lucha interna que había mantenido durante tanto tiempo, intentando creer que nada había cambiado, se desvaneció en un instante. Sabía que debía enfrentarlo, que la verdad ya no se podía seguir ocultando. Esa misma tarde, cuando Ana regresó a casa, se encontró con la carta sobre la mesa. No era larga, pero sus palabras eran claras y definitivas. Marlene, con el corazón roto, había dejado las llaves de su apartamento junto a una despedida dolorosa, pero sin rencor. La carta no era una confrontación acalorada, sino un adiós lleno de tristeza y aceptación. Marlene ya había tomado su decisión. No podía seguir siendo parte de una relación donde la lealtad y el respeto se habían diluido, y donde Ana, por más que lo negara, ya no estaba completamente allí. Ana, al leer la carta, sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. No se atrevió a llamarla ni a buscarla. Sabía que las palabras ya no tenían poder. En el silencio que la envolvía, Ana comprendió que de alguna manera había perdido lo que más había valorado en su vida: la estabilidad, la confianza, la relación que había construido con Marlene. Sin embargo, el impacto de la carta fue solo el principio de una cadena de eventos que no podía detener. En cuanto a Vivian, aunque no había sido parte activa en este colapso, también sintió el peso de lo que había sucedido. A lo largo de los días posteriores, las llamadas y los mensajes entre Ana y Vivian comenzaron a disminuir. No porque el amor se desvaneciera, sino porque la situación se había tornado demasiado compleja. Ambas mujeres, aunque compartían una conexión intensa, sabían que nada podría ser igual después de lo ocurrido. Vivian, al igual que Ana, sentía que la situación había alcanzado un punto sin retorno. Aunque en sus corazones aún había espacio para el amor, el temor de las repercusiones sociales y personales les impedía dar un paso más allá. Vivian comenzó a distanciarse, no por falta de sentimientos, sino porque sabía que Ana ya no estaba en una posición emocionalmente estable para ofrecerle lo que ella necesitaba. El amor entre Ana y Vivian, tan intenso en su inicio, se fue desvaneciendo lentamente en la distancia, mientras las sombras de la culpa, el arrepentimiento y la traición comenzaron a oscurecer lo que una vez fue un refugio en la clandestinidad.
A pesar de los intentos de Ana por reconstruir su vida, la herida que había dejado el adiós de Marlene y el distanciamiento de Vivian no se cerraba con facilidad. El impacto de sus decisiones aún pesaba sobre ella, y su vida, ahora marcada por las cicatrices del pasado, se volvía más difícil de llevar a medida que los días avanzaban. Pero en el fondo, Ana sabía que todo había cambiado. Ya no podía seguir adelante como si nada hubiera sucedido, y la realidad de su soledad comenzaba a tomar forma. La historia de amor entre ella y Vivian, por más breve que hubiera sido, quedaría grabada en su memoria como un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que no pudo tener. La relación con Vivian no sobrevivió a la tormenta. Aunque ambas intentaron aferrarse a lo que habían construido en secreto, el peso de la culpa y el escándalo las hizo retroceder. Vivian decidió alejarse, consciente de que su vínculo con Ana estaba destinado al fracaso. Ana, devastada por la pérdida de Marlene y la distancia de Vivian, se sumergió en su trabajo como una forma de escapar de la realidad. El público nunca supo la verdad detrás de su aparente fortaleza, pero quienes la conocían de cerca notaron un cambio en ella, una tristeza que nunca logró ocultar del todo. Marlene, aunque dolida, decidió guardar silencio por respeto al tiempo compartido con Ana y para proteger su propia privacidad. Vivian, por su parte, siguió adelante con su vida, pero en ocasiones no podía evitar recordar los días llenos de pasión y peligro que vivió con la mujer que alguna vez creyó podría amar abiertamente. Así, la historia quedó enterrada en el tiempo, un secreto que pocos conocieron y que marcó para siempre las vidas de tres mujeres poderosas, unidas y separadas por el amor, la culpa y las decisiones imposibles.